compañeros. El tema que hoy nos ocupa es definir referente a la unidad o diversidad del proceso. En tal sentido, podemos decir que la idea unitaria de lo procesal está estrechamente vinculado con la denominación de esta disciplina, es decir, con la teoría general del proceso. Pues inclusive podemos afirmar que la unidad procesal y la teoría general del proceso son conceptos recíprocamente implicativos. Bueno, ¿por qué decimos que son implicativos? Lo decimos porque uno remite al otro. Si se postula la existencia de una teoría general del proceso, se afirma implícitamente cierta unidad de lo procesal. Doctrinalmente existen dos posiciones: la posición unitaria o la unidad procesal y la posición separatista. Como forma jurídica, en el proceso es uno solo. En el plano del contingente, donde está el proceso, existe unidad, mientras que en el contenido, donde están los litigios, hay diversidad. Por ejemplo, el proceso podemos ver que es uno solo, mientras que el litigio puede ser en lo civil, en lo penal, en lo administrativo y en lo laboral. En diversos sectores manejan que la doctrina y la enseñanza están sosteniendo que son procesos separados, sobre todo por los maestros de determinadas disciplinas sustantivas. Por ejemplo, los profesores del amparo, los que dan procesal penal y los del procesal de trabajo, aún manifiestan cierta oposición a la tesis de la unidad procesal. La teoría general del proceso no es sino un capítulo de la teoría general del derecho. La teoría general del derecho tiene una serie de enfoques, como ser la teoría general del Estado, la teoría general del delito, la teoría general de las obligaciones y la teoría general del proceso. Indudablemente la existencia de estas ramas en lo procesal, todas pertenecen a la teoría general del derecho. Y al mismo tiempo es deseable que todo enfoque de las materias procesales se haga partiendo de un enfoque común, como se encuentran vinculadas a la teoría general del proceso. En tal sentido, vemos que existen dos clasificaciones: una en la unidad en lo legislativo o en la codificación. Recordemos que las legislaciones procesales surgieron a principios del siglo XIX, casi como apéndices de las legislaciones sustantivas correspondientes. Así que junto al Código Civil surge el Código de Procedimientos Civiles y junto al Código Penal el Código de Procedimientos Penales. El Código del Comercio, por su parte, tiene una sección dedicada a los aspectos del procedimiento judicial. La división clásica entre Código de Procedimientos Civiles y Código de Procedimientos Penales se hace más compleja por diversas causas. Así, el surgimiento de nuevas ramas como el derecho laboral, que también traen aparejados sus aspectos procesales. No hay algún argumento válido que pueda convencernos de la necesidad de diversas materias sustantivas, como podemos ver en las cuestiones en materia civil, las cuestiones en materia penal, en aspectos comerciales y fiscales, ¿verdad? Y por otro lado está la unidad en lo jurisdiccional o en la función judicial. La experiencia histórica nos demuestra que las llamadas divisiones de la jurisdicción, con un criterio de especialización, van surgiendo por una necesidad de división del trabajo en lo que es jurisdiccional. Y esta se vuelve cada vez más necesaria por la complejidad y la profundidad de los problemas que surgen en cada rama. En este sentido, de lo jurisdiccional podemos hacer un recuento de que hay 7 puntos importantes.
para que se produzca la unidad procesal. En primer lugar tenemos el contenido de todo proceso es un litigio. Es decir, el litigio se encuentra dentro del proceso y es el contenido del mismo. Y como segundo punto tenemos la finalidad de todo proceso, que es, la finalidad de todo proceso es solucionar el conflicto, o sea, dirimir el litigio con certeza de derecho y en determinada situación, amén de otras consecuencias de tipo constitutivo o condenatorio que la solución del litigio traiga. En tercer lugar, podemos ver que siempre va a haber una controversia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, existen siempre un juez o tribunal y dos partes que están supeditadas al tribunal y que estas partes tienen intereses contrapuestos. En este punto podemos resaltar que de que aquí es donde se produce la figura del triángulo equilátero, donde el juez está en un vértice del triángulo y las partes en contienda están en los otros dos vértices restantes del triángulo. También como cuarto elemento del proceso podemos ver que hay lo que mencionábamos, la organización de tribunales con jerarquías y competencias, es decir, con escalonamiento de autoridad y con una distribución de funciones. Como quinto elemento también en todo proceso existe una secuencia de etapas, desde la iniciación hasta el fin del mismo. Y en sexto lugar podemos hablar de que en el proceso también hay un principio general de impugnación. Bueno, esto lo podemos ver, que las partes deben tener los medios para combatir las resoluciones de los tribunales cuando estas son incorrectas, irregulares y no apegadas a derecho. Y aquí en estas podemos ver que hay tres elementos, como sea la confirmación de la resolución. Aquí este elemento, pues la confirmación de la resolución es cuando todo el proceso ha seguido sus pasos con normalidad. Luego tenemos que la modificación de la resolución, que es todo lo contrario, ¿va? Es cuando la resolución es impugnada o se ha emitido de forma equivocada. Entonces esta se modifica cambiando sustancialmente su contenido. El tercer elemento, que es cuando se revoca la resolución. Esto implica que utilizando el medio impugnativo se deja sin efecto la resolución impugnada por estar mal dictada, equivocada o no apegada a derecho. Y como último elemento del proceso tenemos las cargas procesales, como necesidades de actuación de las partes. El concepto de carga procesal lo podemos ver como una obligación en beneficio propio, es decir, algo que beneficia a las personas en litigio, ¿va? Estas cargas existen para presentar o contestar la demanda, de ofrecer pruebas o impugnar, si no se realizan las conductas respectivas dentro de los plazos y oportunidades que las leyes determinan para ello. Dicho de esta manera, si no se hace uso de ellas, los derechos precluyen y por lo tanto no se liberan las cargas respectivas de los sujetos interesados. Finalmente podemos decir de que el proceso, de acuerdo a lo estudiado, debe ser de forma unitaria. Gracias por su atención.